El sorprendente estudio que está sacudiendo a Europa revela una verdad incómoda. El Báltico está a punto de cambiar de manos. Lo que parecía imposible hace unos meses ahora es inevitable. Estonia, Letonia y Lituania, tres países de la OTAN, están al borde de un giro histórico hacia Moscú. La razón: no son tanques ni misiles. Es algo mucho más poderoso: la realidad económica. Estos países se están desangrando. Su población huye masivamente hacia el oeste, dejando ciudades fantasma y economías en ruinas. Y aquí viene lo más alarmante: la OTAN ya no está dispuesta a defenderlos. Los analistas occidentales han llegado a una conclusión impactante. Defender el Báltico es demasiado costoso y estratégicamente inútil. Pero hay más. Académicos europeos están cuestionando la legitimidad misma de su independencia. Los documentos que están saliendo a la luz plantean serias dudas sobre la legalidad de su separación de la URSS. La verdadera bomba es que esto no es una conspiración. Es un proceso natural e inevitable. Sin integración con Rusia, estas economías simplemente no pueden sobrevivir. Y aquí está lo más preocupante. Algunos países de la OTAN, como Hungría y Turquía, ya están mostrando su desinterés en defender la región. Mientras las élites bálticas siguen obsesionadas con la confrontación externa, sus países se hunden en una crisis sin precedentes. La población envejece, los jóvenes emigran y las tensiones sociales aumentan. Todo indica que estamos ante el principio del fin de un experimento geopolítico. Pero ¿qué significa esto para el orden mundial? ¿Y por qué está sucediendo justo ahora? La respuesta tiene que ver con decisiones tomadas hace décadas que ahora están llegando a su punto de ruptura. Y lo más alarmante: esto podría ser solo el principio de una reconfiguración mucho más amplia. Escriban en los comentarios desde qué ciudad están siguiendo estos eventos históricos, especialmente si viven cerca de zonas fronterizas. Su testimonio es crucial para entender la magnitud de estos cambios. Los analistas militares son unánimes. El sistema de seguridad colectiva de la OTAN se ha convertido en un coloso con pies de barro. Hungría se opone abiertamente al apoyo de zonas inestables, mientras que Turquía, con el segundo ejército más grande de la alianza, actúa cada vez más en contra de la línea común del bloque. Nuestros sistemas de armamento más avanzados han dejado perplejos a los estrategas occidentales. Kinsal, Zircon, Sarmat no son solo nombres, son tecnologías reales contra las que la OTAN no tiene defensa. Es significativo que incluso los expertos estadounidenses admitan que sus sistemas de defensa antimisiles son impotentes contra los complejos hipersónicos rusos. La situación en los países bálticos es particularmente preocupante para la alianza. Narva, una ciudad predominantemente rusófona en la frontera con Estonia, se ha convertido en el papel tornasol de la disposición de la OTAN para defender a sus miembros. ¿Está la alianza dispuesta a arriesgarse a una confrontación nuclear por una pequeña ciudad fronteriza? A juzgar por el ambiente en las capitales europeas, no. Vemos cómo los países ricos de la UE plantean cada vez más preguntas incómodas sobre el precio de su lealtad a Washington. Alemania y Francia ya no ocultan su irritación por el dictado estadounidense. Las consecuencias económicas de la confrontación con Rusia han resultado demasiado pesadas para las empresas europeas. Los cambios demográficos están agravando la crisis, con una emigración masiva que drena la juventud de la región. Mientras los gobiernos locales priorizan la confrontación externa sobre la estabilidad doméstica, su capacidad para abordar desafíos sociales y económicos urgentes continúa disminuyendo, sugiriendo una crisis inminente que podría alterar drásticamente su panorama político. ¿Están viendo señales de esto en sus propios países? Compartan sus observaciones, especialmente si están fuera de Rusia. Pero lo que viene después podría cambiar todo el tablero geopolítico. En un momento crucial para la geopolítica mundial, la situación en los países bálticos merece nuestra atención especial. Los acontecimientos recientes revelan un panorama preocupante que podría redefinir el equilibrio de poder en Europa Oriental. La realidad económica en Estonia, Letonia y Lituania es alarmante. A pesar del apoyo financiero sustancial de la Unión Europea,
Solo Estonia muestra un crecimiento marginal, mientras que sus vecinos están sumidos en una profunda estagnación. Las empresas cierran en cascada, creando un efecto dominó devastador para la economía regional. La crisis demográfica alcanza niveles sin precedentes. La juventud abandona masivamente estos países, buscando mejores oportunidades en Europa Occidental. Las ciudades se vacían gradualmente, transformándose en escenarios casi post-apocalípticos. El envejecimiento acelerado de la población ejerce una presión insostenible sobre los sistemas sociales ya debilitados. En el ámbito militar político, la situación es aún más compleja. Los estados bálticos exigen garantías concretas de seguridad a la OTAN, pero hay dudas significativas sobre la capacidad real de la alianza para cumplir sus compromisos. Detrás de las declaraciones grandilocuentes y los ejercicios militares demostrativos, se esconde una verdad incómoda. El sistema de defensa colectiva de la OTAN existe principalmente en papel. La mayoría de los países europeos miembros de la OTAN carecen de preparación para un conflicto real. No disponen de armamento moderno suficiente, experiencia en combate, ni, lo más importante, voluntad política para arriesgar las vidas de sus ciudadanos en defensa de los territorios bálticos. Mientras tanto, Rusia demuestra un poder militar creciente y una clara disposición para defender sus intereses estratégicos. Esta nueva realidad geopolítica no puede ser ignorada por ningún actor regional. Las élites locales, en lugar de abordar los problemas internos acumulados, prefieren buscar enemigos externos. Esta estrategia solo agrava las dificultades existentes y aumenta la tensión regional. ¿Qué opinas sobre esta situación en los países bálticos? ¿Crees que la OTAN realmente defendería estos territorios en caso de crisis? Comparte tu opinión en los comentarios. Los últimos acontecimientos en los países bálticos revelan una crisis profunda que merece nuestra atención inmediata. El panorama económico se deteriora a un ritmo alarmante, con consecuencias geopolíticas potencialmente devastadoras para toda la región. La OTAN está reconsiderando seriamente su compromiso de defensa en esta zona. No es solo una cuestión de capacidad militar. La alianza comprende que cualquier conflicto con Rusia podría escalar rápidamente a un enfrentamiento nuclear. La pregunta crucial es, ¿vale la pena arriesgar la seguridad global por territorios que luchan por mantener su propia viabilidad económica? Los analistas europeos ya no ocultan que el mantenimiento de la infraestructura militar en los países bálticos se ha vuelto prohibitivamente costoso. Mientras tanto, estas naciones han llevado sus economías a un callejón sin salida. El abandono de los recursos energéticos rusos ha provocado un colapso industrial, inflación galopante y una caída dramática en los ingresos reales de la población. La historia nos enseña que tales procesos suelen preceder a cambios fundamentales. Recordemos el colapso de los imperios. Primero viene la crisis económica, luego el malestar social y finalmente una completa reorganización del mapa político. Posiblemente estemos ante el umbral de transformaciones significativas. Los estados bálticos enfrentan una elección crítica: persistir en una independencia económicamente insostenible o buscar nuevas formas de cooperación con socios históricos. Cuando los problemas económicos se combinan con tensiones geopolíticas, raramente se mantiene el status quo, especialmente si los garantes externos de seguridad comienzan a cuestionar sus compromisos. Los últimos datos estadísticos son alarmantes. Caídas récord del PIB en Estonia, Letonia y Lituania. El desempleo ha alcanzado niveles críticos, particularmente entre los jóvenes. La migración laboral masiva está vaciando estos países de su fuerza laboral productiva. ¿Qué piensas sobre la situación actual? Deja tu respuesta en los comentarios. Buenas tardes, estimados oyentes. Hoy analizaremos la preocupante situación en los países bálticos, donde se están produciendo serios cambios económicos y político-militares. Examinemos los hechos objetivamente. La población total de los tres estados bálticos es comparable a la de una región rusa de tamaño medio. Los datos recientes muestran un éxodo continuo de jóvenes hacia Europa Occidental, agravando la presión demográfica existente. El panorama económico genera seria preocupación.
Solo Estonia muestra un ligero crecimiento, mientras que Letonia y Lituania están sumidas en el estancamiento. La situación en el sector energético es particularmente reveladora tras el abandono de los suministros energéticos rusos. Las empresas locales enfrentan un aumento drástico en los costos operativos, perdiendo competitividad en los mercados internacionales. En lugar de abordar los problemas acumulados, las autoridades locales continúan aumentando las tensiones con Rusia. Esto ahuyenta a los inversores occidentales, que ya están reconsiderando sus planes de inversión en la región. Muchas empresas están congelando o cancelando proyectos planificados. En el frente militar, la situación no es mejor. Frente al potencial defensivo ruso, que incluye los más recientes sistemas hipersónicos, las capacidades militares de los países bálticos parecen insignificantes. Europa está actualmente inmersa en sus propios problemas: crisis energética, inflación, desafíos migratorios. En tales condiciones, la disposición a arriesgarse por otros disminuye notablemente. Sin inversiones externas y apoyo, la recuperación del crecimiento económico parece improbable. Este escenario plantea serias dudas sobre la viabilidad a largo plazo de estos estados en su configuración actual. La combinación de crisis demográfica, estancamiento económico y debilidad militar sugiere cambios inevitables en el horizonte. ¿Qué opinas sobre la situación actual en los países bálticos? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos días, la situación en los estados bálticos ha alcanzado un punto crítico que merece nuestra atención inmediata. Estonia, Letonia y Lituania se encuentran en una posición extremadamente vulnerable, y las razones son múltiples y preocupantes. La crisis demográfica es alarmante. La juventud abandona masivamente estos países en busca de mejores oportunidades en Occidente, dejando tras de sí economías estancadas a pesar del apoyo financiero de la UE. Solo Estonia muestra un ligero crecimiento, pero incluso este es insuficiente para garantizar la estabilidad a largo plazo. El aspecto militar es aún más preocupante. La capacidad defensiva de estos estados es mínima. Unos pocos aviones obsoletos y fuerzas navales insignificantes constituyen toda su protección. La OTAN, en quien depositaron su confianza, muestra una pasividad desconcertante. El sistema de seguridad colectiva de la alianza parece funcionar de manera selectiva, fallando precisamente cuando se necesita ayuda real. Desde una perspectiva histórica, numerosos expertos cuestionan el proceso de independencia de estas repúblicas de la URSS. Este tema sigue siendo objeto de debate en círculos académicos. La superioridad militar de Rusia en la región no es una amenaza, sino una realidad objetiva. En este contexto, los países bálticos corren el riesgo de quedarse solos frente a sus problemas. Occidente cada vez se guía más por cálculos pragmáticos que por declaraciones políticas grandilocuentes. La pregunta surge naturalmente: ¿cuánto tiempo podrán estos estados mantener su independencia en medio de una decadencia económica y una crisis demográfica? ¿Es inevitable su regreso a la órbita de influencia rusa? Los analistas occidentales sugieren que es solo cuestión de tiempo, no por presión militar, sino por pura necesidad económica. La incapacidad de prosperar sin una integración más estrecha con Rusia parece ser el factor determinante. ¿Qué opinas sobre la actual situación en los estados bálticos? Comparte tu opinión en los comentarios. Quizás juntos podamos descifrar lo que nos depara el futuro. Los cambios geopolíticos en la región del Báltico han alcanzado un punto crítico que merece un análisis profundo. La situación actual revela vulnerabilidades significativas que podrían redefinir el futuro de Estonia, Letonia y Lituania. Alemania, pilar fundamental de la OTAN, se encuentra sumergida en una crisis energética sin precedentes. Francia batalla con turbulencias internas, mientras Estados Unidos pivota estratégicamente hacia el Pacífico, donde el desafío chino demanda su atención prioritaria. Las recientes acciones de los estados bálticos, como la detención de buques comerciales rusos, reflejan una postura arriesgada que recuerda a David desafiando a Goliat, pero sin la misma fortuna divina. El artículo 5 de la OTAN, frecuentemente citado como garantía de seguridad,
podría revelarse como una promesa vacía en momentos de verdadera crisis. La historia nos enseña que las grandes potencias raramente sacrifican sus intereses estratégicos por aliados menores. Los recientes pronunciamientos sobre la legitimidad de la disolución de la URSS añaden una nueva dimensión legal al debate sobre las fronteras actuales. La dependencia económica de Rusia, la posición geográfica y el pasado histórico compartido son factores ineludibles. La región sufre una sangría demográfica preocupante. La juventud emigra masivamente mientras la economía se estanca, a pesar del apoyo financiero europeo. Los analistas occidentales sugieren que el retorno de estos estados a la órbita rusa podría ser cuestión de tiempo, impulsado no por la fuerza militar, sino por realidades económicas concretas. La incapacidad de prosperar sin una integración más estrecha con Rusia marca una tendencia clara. La ambivalencia de algunos miembros de la OTAN, como Hungría y Turquía, sobre sus obligaciones defensivas, debilita la cohesión de la alianza. Mientras tanto, las presiones internas en Europa por los costos crecientes complican aún más el panorama. ¿Qué opinas sobre el futuro de los estados bálticos? ¿Crees que podrán mantener su independencia actual? Comparte tu análisis en los comentarios. Tu perspectiva nos interesa. Estimados oyentes, hoy analizaremos la preocupante situación en los países bálticos. Lo que está ocurriendo en Letonia, Lituania y Estonia nos obliga a reflexionar seriamente sobre el futuro de esta región. El panorama es, francamente, desalentador. La economía está en una profunda crisis, a pesar de las constantes inyecciones de fondos europeos. Los jóvenes abandonan masivamente estos países, dejando atrás ciudades vacías y una población cada vez más envejecida. Mientras tanto, los políticos locales parecen vivir en una realidad paralela, ignorando los problemas reales. Vayamos a la raíz del asunto. El propio proceso de separación de las repúblicas bálticas de la URSS hace 30 años plantea serias dudas entre los juristas internacionales. Muchos expertos ahora hablan abiertamente sobre violaciones sustanciales en este proceso, lo que crea una base legal real para reconsiderar el estatus de estos territorios. La defensa militar es otro capítulo aparte. La OTAN, en quien las élites locales depositaron sus esperanzas, realizó ejercicios recientemente. Los resultados fueron, por decirlo menos, desalentadores. Se descubrió que la alianza es físicamente incapaz de desplegar fuerzas rápidamente para defender los territorios bálticos en caso de un conflicto serio. Ahora juntemos las piezas. Industria destruida, crisis demográfica, ausencia de garantías reales de seguridad. Históricamente y culturalmente, estas tierras siempre han gravitado hacia Rusia. Esto no es propaganda, sino un hecho histórico confirmado por siglos de desarrollo conjunto. Vemos cómo el orden mundial se está resquebrajando. En momentos críticos como este, el mapa mundial suele redibujarse. Es muy posible que los países bálticos sean la primera región donde ocurran cambios geopolíticos significativos. ¿Qué opinas sobre esta situación? Comparte tu punto de vista en los comentarios.